invitarles a que me puedan acompañar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 al 7. Primera de Samuel 10, del 1 al 7. Entrando un poco en contexto, el primer rey que el pueblo de Israel tuvo fue Saúl. Y lo que está hablando en este momento es, lo que vamos a leer a continuación, es lo que es el ungimiento y lo que aconteció a Saúl cuando este fue ungido por el profeta Samuel para que fuese rey del pueblo. Y dice así la palabra del Señor: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego de que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Mire lo que dice el verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos. Y leámoslo todos juntos esa última parte. Y serás mudado, no me la cambie, vuelve para atrás. Y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está conmigo. Dios está contigo. Estos versículos que acabamos de leer, habla acerca del ungimiento que recibió Saúl cuando fue nombrado o ungido como el primer rey del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando él fue ungido, leía en la Biblia recién de que algo se le habían perdido. Se le habían perdido unas asnas que lo había mandado su padre a buscar. Pero en el proceso de que se le habían perdido, Dios ya sabía que se habían perdido esas asnas. Por lo tanto le dice: cuando tú vayas en el camino, cuando tú vayas de camino a tal lugar, vas a encontrar las asnas, vas a encontrar estas personas, vas a encontrar estos hombres también que van a estar adorando al Señor, y también vas a adorar junto con ellos, profetizarás junto con ellos, y tu corazón va a ser mudado en otro hombre, vas a ser mudado en otra persona. Entonces, cuando diga conmigo: a Dios no se le escapa nada. Dios sabía, o quizás había provocado que se le perdieran esas asnas a Saúl o a su padre, para que ese fuese el proceso o la excusa por el cual él tuviese que ir de camino hasta el momento en que fuese ungido de parte del Señor, y después puede haber sido ministrado y haber profetizado junto al resto de las personas. Por eso muchas veces en el proceso que tenemos como hijos de Dios, nos acontece de que vamos caminando en la vida del cristiano, en la vida de un hijo de Dios, y pareciera que en el camino perdemos cosas, pareciera que en el camino del Señor hay cosas que no podemos encontrar, soluciones que no podemos hallar, pero Dios está al tanto de eso, y a veces ocupa a Dios esa circunstancia para que nosotros lleguemos al punto en el cual nosotros podamos ser transformados de parte del Señor. Ahora, mire, pongo esto un poquito en contexto como introducción a lo que quiero compartir el día de hoy. El año 2024, ¿cuánta palabra usted recibió en esta casa? O quizá viene de otro lugar o no escuchó. ¿Cuánta palabra ha recibido de parte del Señor? Innumerables, muchas veces, ¿cierto? Lo ha recibido un día miércoles, un día domingo, lo ha recibido en sus casas de paz. Ha recibido esta palabra del Señor quizá a través de la misma palabra del Señor cuando usted ha leído la Escritura, porque me imagino que aquí todos leen constantemente la palabra del Señor. Gracias a Dios por esos 3 hermanos que dijeron amén.
Entonces, mire, la palabra del Señor o la palabra que usted escucha puede ser recibida de dos formas. Puede ser recibida como información, como también puede ser recibida con revelación. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquellas personas que lo reciben con información no va a ser más allá de eso. Una palabra que se recibe como información va a ser una palabra en la cual usted la va a encontrar interesante, la va a encontrar muy buena, pero va a quedar siempre ahí en su mente. Siempre va a quedar como conocimiento, pero no más que eso. Pero cuando usted recibe una palabra con revelación de parte del Señor, esa palabra penetra hasta lo más profundo de su ser y esta comienza a transformar su vida y usted no vuelve a ser el mismo porque la palabra la recibió con revelación. Entonces, hay muchas personas en la Biblia que son nombradas a través de la Escritura, que una vez que recibieron la palabra del Señor, que fue recibida con revelación, sus vidas comenzaron a ser completamente transformadas, mientras que otros simplemente lo escucharon. Algunos fueron parte de la multitud, algunos fueron parte de los que fueron a buscar solamente el milagro y lo recibieron, pero había otras personas que quisieron ir un poco más a profundidades con el Señor y su vida fueron cambiadas a causa de la palabra porque esta fue recibida con revelación. Y esto quiere decir que muchas veces nosotros cuando tenemos la palabra como información, queremos cambiar algo en nosotros. Llegamos a la iglesia o llegamos a los caminos del Señor o llegamos a este lugar esperando recibir una palabra de Dios para cambiar algo que estamos viviendo, que estamos pasando. Y ese cambio muchas veces tiene que ver con cosas que nosotros anhelamos hacer. Sin embargo, también está el otro lado, que están aquellas personas que vienen no para cambiar algo en sus vidas, sino para ser transformado por el Señor, ser transformado en su vida para que su vida no vuelva a ser nunca más la misma. En palabras muy, muy sencillas, cambiar significa desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en el mismo lugar, en ese mismo lugar. O sea, en pocas palabras, es poner una cosa en lugar de otra. Eso es cambiar. Pero sigue manteniendo la misma forma. Cuando usted está en su casa, y no sé si a alguien le gusta cambiar las ubicaciones de la casa de tiempo en tiempo, que le gusta cambiar los muebles, cambiar los sillones, funcionalmente queda todo igual, simplemente que los cambió de lugar. Entonces en la Biblia muchas veces, o en nuestra vida cristiana mejor dicho, nos pasa eso, que nosotros buscamos cambiar algunas cosas. Pero el cambio tiene que ver con tomar una cosa de un lugar y trasladarla a otro y ponerla en otro lugar. Eso es un cambio. Sin embargo, transformar, diga conmigo, transformar hace que algo cambie de forma. Algo que ya no vuelva a ser lo mismo. Algo que ya no vuelva a ser de la misma forma, sino que pueda transmutar en otra cosa. Un ejemplo muy sencillo de esto son cuando usted ve las mariposas muy lindas volando en su jardín, ¿verdad? Pero la mariposa pasó de ser transformado, ¿de qué? De un capullo, de una oruga. ¿Qué fue? En su momento estaba arrastrándose, en algún momento fue pequeño, pasó un proceso en donde estaba encerrado en un cascarón, hasta que llegó el momento donde fue transformado todo su ser en un insecto ya que vuela, ya de pasar de la tierra pasó a ser un insecto que tiene alas. La palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, aquí tenemos, la palabra nos enseña que nuestras vidas pueden ser transformadas, pero para que podamos ser transformados, ¿qué tenemos que hacer primero? No tenemos que conformarnos con quienes estamos siendo hoy en día. Muchas veces, en muchas ocasiones, el conformarse no tiene que ver solamente con estar bien como uno se siente, sino mantenerte de la misma forma en el tiempo y comenzar a buscar cambiar solamente algunas áreas de nuestra vida o algunas cosas. Pero dice la palabra, no se conformen, sino que se pueden transformar
a través de la renovación de entendimiento para que podamos entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, para entender, tengo que primero dejar de conformarme y ser transformado para comprender la palabra del Señor. Ya vamos a ir entendiendo un poco más esto. Parece algo enredado, pero ya vamos a ir desglosando sobre esto. Esto quiere decir que el Evangelio, lo que busca en tu vida, amada iglesia, no es cambiarte. Lo que busca la palabra del Señor no es cambiarte, sino transformarte en un nuevo hombre o una nueva mujer. Pues la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas cambiaron. No, son hechas nuevas. El viejo hombre quedó atrás y hoy nace en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer. Levántame la mano los nuevos hombres, las nuevas mujeres del Señor acá. Por lo tanto, si usted antes era celosa, ahora ya no es un poquito, ahora ya no lo es porque fue transformada su vida a una nueva mujer, ¿cierto? Entonces no es que antes usted buscaba cambiar algunas áreas en su vida, usted ya no es, antes era enojona y ahora es un poquito menos, no, ahora ya no lo es, porque sabe que su carácter tiene que ser transformado, fue transformado por el Señor, amén. ¿Se va entendiendo, cierto? Entonces lo que busca el Evangelio es transformar la vida de todo aquel que se acerca al Señor. Y ese es el poder de Dios. No solo cambiarnos, sino transformarnos. Ese transformarnos. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta transformación de parte del Señor? Es cuando recibimos la palabra con revelación y esta revelación comienza en nosotros a provocar algo nuevo en nuestras vidas. Revelación significa descubrir o manifestar lo ignorado o algo que estaba en secreto. Y también significa manifestar a la humanidad sus misterios. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, este es el día, amada iglesia, en donde podamos decirle al Señor que este año 2025 yo no quiero solamente un cambio, sino que quiero ser transformado en mi vida, porque cuando yo soy transformado, inevitablemente todo lo que está a mi alrededor también va a ser transformado. El lema de este mensaje lleva por título Transformados para transformar. Y mira que está a su lado, transformado para transformar. Cada vez que tú eres transformado en el Señor, en los que están alrededor, los que están más próximos a ti, también tienen ese cambio. ¿Por qué se lo digo? Porque tienen que ser transformados. La palabra del Señor dice que conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas en ellos. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Por qué? Porque cada vez que usted se junta con alguien o esa persona trata de convertirse a ti o tú tratas de convertirse allá. No hay un término medio. No hay un término medio, sino que lo que busca el sistema de este mundo es transformarte al sistema, acomodarte al sistema, a todas las cosas que tú estás viviendo. Pero en cambio la palabra del Señor lo que busca es que sea transformado nuestra vida para que podamos transformar nuestro entorno, nuestras situaciones, la gente que está a nuestro alrededor. ¿Y cuándo es el momento para ser transformado? En todo tiempo. Podemos estar constantemente en este proceso de transformación. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 51, vamos a leer hasta el verso 54. Juan, capítulo 6, versículo 51, versos en adelante. Dice, Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vía del mundo. Entonces los judíos contendían dentro de sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fíjense que aquí habla el Señor de tiempo presente, de algo que es una acción constante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día
postrero. Mire, uno de los ritos que más se ha mantenido en la iglesia en los tiempos, ¿qué es lo que es? No son las primicias, sino que son la Santa Cena. Cada vez que usted sabe que nosotros el primer domingo de cada mes, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos Santa Cena. ¿Por qué? Porque recordamos el sacrificio de Jesús por nosotros. Y Jesús habló acerca de esto con algo tan poderoso, con términos tan sencillos, pero también prácticos como el comer y el beber. ¿Por qué? Porque esto significa que lo que nos quiere hacer entender el Señor con esta palabra es que el estar en comunión con el Señor tiene que ser algo diario, tiene que ser algo constante. No es solamente de algo de una pura vez, sino que es algo constante. Si Dios hubiera querido establecer algún ritual, no habría querido hablar de esto tan poderoso con términos tan cotidianos, sino habría dicho una fiesta, una celebración de algo. En cambio dice que tenemos que hacer nosotros esto todas las veces que fuese necesario. Todas las veces que fuera necesario tomar del pan y comer del pan y tomar del vino. Así lo hicieron los apóstoles. En Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por lo tanto, el compartir la cena, el compartir esta comida que fue presentado por el Señor, no era algo de una vez, sino que tiene que ser algo constante. Por lo tanto, la conexión, nuestra relación con el Señor debe ser algo constante. Diga conmigo, tiene que ser algo constante. La relación con el Señor no puede ser solo de un día domingo. No puede ser solamente de que vengamos a un culto y sea el momento donde podamos orar, sino al contrario, debe ser nuestra relación constante con el Señor la que pueda en nosotros provocar esa transformación que tanto el Señor anhela en nosotros. El comer de la cena de Jesús es una acción presente y constante. Leíamos recién cuando decía que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, es algo que tiene que hacerse constantemente. Al hablar de permanecer, habla de una comunión. Y luego en Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, algo constante, algo que se lleva haciendo o se tiene que hacer constantemente. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Cuando Jesús se refirió acerca del pan y del vino, todos saben que el pan representa el cuerpo y el vino representa su sangre. Y lo que hace esto es que no se busca solamente llegar al hecho del ritual, el hacerlo, sino de lo que provoca el pan y el vino dentro de cada uno. El pan de por sí es un alimento. Y al alimentar es algo que nutre tu cuerpo y que provoca algún cambio. ¿Hay alguno que es bueno para el pan acá? Yo he escuchado por ahí que hay personas que se comen 6, 8 panes diarios. Pero siempre en honor a la Santa Cena, dicen que les gusta hacerlo, por eso lo hacen. Pero lo que hace el pan, que busca es alimentar. Y cuando viene el exceso de pan, ¿qué pasa? Por lo tanto, el pan provoca algo en el cuerpo, ¿sí o no? Alimenta el cuerpo. El exceso de pan claramente provoca que a algunos les salga una pequeña poncherita, ¿verdad? A algunos les salió un poco más que eso, una barriguita, pero al final lo que busca el pan es eso, el que pueda nutrir el cuerpo y provocar que aún lo externo pueda ser cambiado, transformado por lo que pasa internamente. Y el vino es aquel líquido, por así decirlo. El vino lo que hace es que además de ser ingerido y llegar a su cuerpo, es aquel que afecta tu sangre. Y cuando llega a tu torrente sanguíneo, usted comienza a sentirse distinto. Me contaron que en otra iglesia, en otro lugar, las personas que eran buenos dados para el vino, su forma de ser cambiaba. Algunos se ponían más alegres, otros se ponían más enojones, Yo tenía un compañero de trabajo que cada vez que comenzaba a tomar, invitaba a todo el mundo a tomar con él. Y terminaba en una fiesta así, pero tremenda con él. Entonces todos lo buscaban. Todos se hacían amigos de él y lo que buscaban era darle porque se aprovechaban de él. Bueno, ese era un paréntesis que...
Entonces lo que provoca el vino es que afecta no solamente tu interior, sino también afecta tu sangre. Por lo tanto, cuando llega a tu sangre, es capaz de transformar y cambiar nuestras acciones cuando ese vino llega o el alcohol llega a nuestra sangre, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos da su pan y nos da su vino para que podamos tomar, tiene que ser tan poderoso, tan transformador, que cuando llegue a tu cuerpo, algo debe provocar en ti. Algo debe provocar en tu sangre que tú puedas ser transformado, que tú puedas ser tan transformado que en ti algo pueda cambiar. No puede ser que tomemos el pan y tomemos el vino y sigamos siendo los mismos. Algo en nosotros debe cambiar, algo en nosotros debe ser transformado, porque cuando Dios lo que busca es provocar que nuestro cambio interno también pueda reflejarse en un cambio externo. Y miren lo poderoso que es el pan y el vino. Hemos estado hablando acerca de la historia de Elías cuando huye de Jezabel, ¿verdad? Y en la historia habla de que cuando Elías se fue a esconder en una cueva, se le presentó un ángel y lo alimentó y le dio a comer pan. Y luego le dice, come y bebe porque el largo camino te espera. Y lo que hizo este pan o esta tortilla, esta torta cocida, lo que buscaba era que alimentar el cuerpo, pero era tan poderoso que después de comer, caminó durante 40 días y 40 noches sin comer nada más extra. No es que haya comido algo más adicional, sino que el pan o lo que representaba ahí esa torta cocida o el pan era tan poderoso que le dio la dirección a Elías de dónde tenía que llegar, de lo que tenía que hacer. Elías no sabía dónde se dirigía, pero el pan, lo que estaba contenido en él, lo que él había comido, le estaba dando el camino hasta que llegara a Horeb, el monte de Dios. Muchas veces no sabemos a dónde tenemos que hacer, pero cuando lo hacemos con obediencia, lo hacemos algo constante y lo hacemos parte de nosotros, Dios es el que dirige nuestros pasos hasta llegar a aquel encuentro que tanto anhelamos de parte del Señor. Y luego dice la Biblia, que cuando Elías llegó al monte de Horeb, llegó al monte de Dios. Y este monte no era cualquier lugar. Este monte era un lugar desierto. Horeb significa desierto, soledad, destrucción, montaña del terreno seco. Cuando uno ve las imágenes de lo que era el monte de Horeb, no era un lugar florido como uno pareciera pensar. Quizás cuando uno habla de que era el monte de Dios, uno se imagina que puede haber sido un monte florido, un monte con muchas flores, un monte verde, pero al contrario, era un monte desértico, de mucha soledad, de destrucción, montaña de un terreno seco. Eso significaba. Y la palabra hebrea significa desolado, destruido. Pero fíjense que aún así es llamado el monte de Dios porque fue usado por Dios mismo en la vida de muchas personas, y como algunas de ellas Moisés y Elías, para hablarles y darles lo que ellos necesitaban. En este monte fue cuando se presentó Dios en la zarza ardiendo con Moisés, y también se le presentó como el silbido apacible a Elías, entre otros. Entonces también es conocido como el monte Sinaí, donde también Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Entonces el monte de Dios, o lo que pareciera hablar el monte Horeb, no tiene que ver necesariamente con algo que se pueda visualizar o ver con mis ojos como algo florido, sino en lo que Dios pueda hacer en ese lugar cuando le creemos y tenemos un encuentro con Él. Quizás este año 2024 nos tocó experimentar terrenos así. Quizás a muchos les tocó experimentar lugares en donde no vio respuesta de parte de Dios. Quizás en su vida durante el 2024 les tocó más lucha que bendiciones. Le tocó más luchar con la familia, con los familiares, con el esposo, con la esposa, con los hijos, que quizás disfrutar de muchas bendiciones que uno esperaba.
Pero aún así, cuando uno va camino a ese monte, Dios es capaz de transformar todas aquellas cosas que estaban desoladas y destruidas y traer restauración sobre este lugar y hacer de aquel lugar un lugar florido, un lugar fructífero, un lugar donde podamos ver la mano de Dios moviéndose en nuestro favor. Por eso quiero decirte que si durante el 2024 te tocó ver lugares desérticos, prepárate porque el 2025 va a ser un año fructífero para tu vida, un año de ventanas abiertas, de puertas abiertas sobre tu vida, porque vas a encontrarte con el Señor en aquel lugar. Y Horeb, este monte, fue un lugar de pacto de Dios con su pueblo. Deuteronomio 5:2 dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Pero este pacto lo que buscaba dependía mucho de la capacidad humana de obedecer las leyes. Y estaba limitado este pacto a las obras de los hombres con respecto a lo que Dios podía hacer sobre ellos. Pero luego, más adelante, Jesús se presenta a sus discípulos en la última cena y les dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y este nuevo pacto ya no tenía que ver con las obras de las personas, no tenía que ver con que se portaba bien o mal, sino que era un nuevo pacto de Jesús por una única vez para ser derramado sobre nuestras vidas, y ese nuevo pacto hasta el día de hoy perdura independiente de nuestros errores. ¿Por qué? Porque a pesar que nos equivoquemos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si fallamos, Él nos vuelve a levantar. Es un pacto que no se puede romper, no se puede quebrar, porque Jesús ya murió en la cruz y pagó con su sangre para este nuevo pacto en nuestras vidas. Entonces, lo que se busca con esta cena no es alimentarse. Lo que se busca con este pan o con el vino no se busca alimentar, sino lo que se busca es que nuestras vidas sean transformadas para parecernos cada vez más a Jesús. Cada vez que nosotros comamos del pan y tomemos del vino, lo que se busca es que nuestras vidas se asemejen un poco más a Jesús, un poco más al Señor. Luego, más adelante, el pan, dice la Biblia que Jesús nació en Belén. ¿Y qué significa Belén? Casa de pan. Casa de pan. Jesús dijo que el que come este pan nunca más tendrá hambre. Y aquel que tenga un encuentro con Jesús no necesitará andar buscando en otros lugares lo que necesita, sino que afuera quizás podrás comer, pero no nos vamos a saciar. Muchas veces nos encanta o buscamos alimentarnos con las predicaciones o la palabra de internet. Y si bien hay palabras que pueden ser de bendiciones, pero es algo constante. Se da cuenta que de repente a los que les gusta escuchar palabras por internet siempre van a tener hambre de comer cada vez más y más y más hacia afuera. Está bien, pero es algo que no le va a saciar, porque usted ya tiene una casa donde se puede alimentar de ese pan. Y cuando usted toma con revelación, escucha con revelación la palabra, su vida puede ser transformada. Y si usted está en una casa, en esta casa hay pan. En esta casa hay palabra del Señor que puede transformar su vida, y este es un día especial donde su vida también puede ser transformada. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Están acá todavía, iglesia? Y Lucas 24:30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Cuando alguien come del pan de que es la cena, que es el cuerpo del Señor, sus ojos son abiertos. Y cuando Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos, pero aún no se les había revelado el Señor, sino hasta que comieron el pan. Entonces quiero decirte, iglesia, que tus ojos pueden ser abiertos este día cuando puedas comer de este pan con revelación de parte del Señor. Mire, el año pasado, antes de llegar a este lugar, tuvimos un tiempo de búsqueda con el Señor. Con el equipo estuvimos el equipo de 12, estuvimos un tiempo de búsqueda. Y durante 21 días
durante 21 días estuvimos tomando la cena cada noche. Muchas veces buscábamos al Señor de una forma, con oraciones de madrugada, está bien, pero esta vez quisimos nosotros hacerlo de una forma distinta. Y durante 21 días estuvimos tomando la cena del Señor y declarando la palabra del Señor sobre nuestras vidas. Ahora usted me dice, Jairo, ¿dónde está en la Biblia que tenemos que hacerlo durante 21 días? No está. Pero nosotros queríamos más del Señor. Nosotros queríamos más del Señor y lo seguimos queriendo. Lo seguimos anhelando. Y lo que buscábamos es que el Señor se revelara a través de su cuerpo, a través de su sangre, se revelara a nuestras vidas de tal manera que nuestra vida nunca más volviera a ser la misma. En eso entonces quizás no dimensionábamos lo que estábamos haciendo. Y posteriormente a eso recibimos la dirección para tomar este lugar en el que estamos ahora. Y fue un tiempo de búsqueda, fue un tiempo de clamor, que en ese entonces buscaba más del Señor, pero fue ese mismo pan, al igual que Elías lo llevó a ese encuentro con el Señor, fue el que nos llevó para tener este lugar, fue el que nos llevó para poder concretar que estas cosas se llevaran a cabo para la gloria del Señor. Entonces, luego más adelante, pasó que en el día 21, era el último día, y yo me acuerdo que ese día teníamos red de varones. No sé si alguno de mi equipo se acordará. Y ese día hablamos acerca del poder de la sangre de Jesús. Y durante todos los días estuvimos tomando. Y cada uno de los chicos tenía la tarea de entregar una palabra cuando tomaran la cena. Y todos nos tocó la misión de encontrar la revelación, de encontrar una revelación nueva a lo que era el pan y el vino. ¿Y por qué les cuento esto? Porque quisimos hacerlo durante ese tiempo para que Dios se revelara a nosotros a tal punto que pudiera nuestra vida no volver a ser la misma. Y si bien hay mucho que seguir avanzando, hay mucho que seguir creciendo, hay mucho que seguir mejorando quizás, pero cuando hay una iglesia, cuando hay un cuerpo que está hambriento de parte del Señor, Dios se comienza a mostrar sobre su vida. Dios comienza a mostrarse sobre sus cosas. Y fue tan tremendo que incluso yo comencé a aplicar lo que era la cena del Señor en las áreas de mi vida, incluso en mi trabajo. Dice la palabra del Señor que debemos tener fe en la sangre de Jesús. Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y luego en Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre tiene poder. Diga conmigo, la sangre de Jesús tiene poder. En el Antiguo Testamento no bastaba solamente con sacrificar un animal para el derramamiento de sangre, sino que la sangre tenía que ser derramada para expiación de los pecados, y la sangre era aplicada sobre objetos, sobre utensilios, incluso en personas, para llevar a cabo su propósito. En Levítico 8, no lo vamos a leer, pero todo el capítulo 8 habla acerca de cómo la sangre era usada para consagración y purificación sobre los objetos y también las personas. Éxodo 12 se daban las instrucciones para celebrar la Pascua, donde luego de sacrificar un cordero, la sangre debía ser aplicada o puesta sobre los postes y dinteles de las casas como protección contra el ángel de la muerte. Y de ahí viene la frase tan célebre que nosotros conocemos, Señor, cúbreme con tu sangre. ¿Cuántos lo han dicho? Están caminando por la calle y de repente ven a alguien de dudosa procedencia pasar y dicen, ay Señor, cúbreme con tu sangre.
o estamos enfrentando, o de repente en la noche se les presenta algún ataque del enemigo. Ay, Señor, cúbreme con tu sangre. Se cayó un vaso de la cocina y no había nadie. Cúbreme con tu sangre, Señor. ¿A cuánto le ha pasado? Entonces la famosa frase célebre de cúbreme con tu sangre, de ahí viene. De esto viene de que la sangre en esos entonces, en el Antiguo Testamento, se aplicaba sobre los objetos, sobre los utensilios, sobre incluso las personas, como una señal de protección sobre el lugar, sobre eso. Por lo tanto, la palabra nos enseña que debemos tener fe en la sangre de Jesús, porque a través de su sangre es que también está sobre nuestras vidas. Y es tan poderosa la sangre de Jesús que la sangre fue derramada ¿sobre quiénes? Sobre nosotros, y fuimos lavados con la sangre de Jesús por nuestros pecados. O sea, ya no es que la sangre nos haya puesto un poquito solamente, sino que la sangre de Jesús, a través de la sangre de Jesús fuimos lavados, fuimos limpiados completamente por nuestros pecados. Por lo tanto, la sangre de Jesús sí tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, volviendo a la historia de lo que hablaba recién, del tiempo que estuvimos buscando, yo le dije, Señor, voy a comenzar a aplicar la sangre de Jesús, incluso sobre mi trabajo, incluso sobre las cosas que estaban pasando, había cosas que estaban funcionando, no estaban funcionando bien. Muchas veces nosotros podemos encontrar dificultades en algunas cosas, en el trabajo, dificultades en la familia, pero cuando vemos que una dificultad se suma a otra, y luego a otra, y luego a algo más, que se enferma uno, se enferman 2, 3, 4 en la casa, y que después de eso se enferma usted, y después comienza a tener problemas con su jefe, y después eso comienza a que le roban el celular, que va por la calle y lo asaltan, después tiene un choque en el auto, ya no es normal. Y en esos entonces, yo recuerdo que me chocaron 2 veces por alcance. Comencé a tener muchos problemas en el trabajo, en mi empresa, pero con clientes que no pagaban. Las ventas comenzaron a irse a pique. Comenzaron a tener muchas dificultades con los niños, a tener los niños problemas para dormir. No estaban conciliando bien el sueño. Comenzamos a tener dificultades en muchas cosas y comenzamos a tomar la cena con revelación y decirle, Señor, yo aplico la sangre de Jesús, porque en la sangre de Jesús hay poder. Y me va a creer que incluso comencé a aplicar la sangre de Jesús sobre mi familia, sobre mi casa, y cuando estábamos tomando la sangre de Jesús, aplicábamos la sangre de Jesús sobre los dinteles de mi casa, sobre la puerta de mi hogar. Comenzaron junto al equipo a decir, en el nombre de Jesús yo aplico la sangre de Jesús sobre los dinteles de mi hogar, sobre las puertas de mi casa, y en el nombre de Jesús declaro que retrocede toda obra del diablo. Todo lo que el enemigo quería hacer, ahora a través de la sangre de Jesús se cancela toda maldición, se cancela toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Comencé a aplicar la sangre de Jesús sobre mi trabajo. Comencé a aplicar la sangre de Jesús sobre mis hijos, sobre todo ello. Y adivinen qué comenzó a pasar. La opresión demoníaca comenzó a retroceder. Ahora ya no me siguieron chocando más. En un periodo tan corto de tiempo ya no comencé a tener más choques. Ni siquiera yo era el culpable, yo estaba parado en un semáforo y viene un auto por atrás, ¡pah! El choque. Los problemas de la nada. Ahora después los proveedores o los clientes comenzaron a pagar. Los clientes que nos debían desde muchos días con facturas vencidas comenzaron a pagar. Y quiero contarles algo. Este año comenzamos y cerramos con 20% más de venta que el año 2023. ¿Por qué? Porque creí que en la sangre de Jesús hay poder cuando tenemos fe en ella. Y usted me dice, pero eso no está en la Biblia. ¿Y por qué el enemigo sí puede ocupar la sangre para cosas malas? ¿Por qué Satanás sí puede aplicarle la sangre para las cosas malas? ¿Usted ha escuchado que hay gente que hacen pactos de sangre? Amigos que se cortan los brazos para hacer un pacto de amistad, de una supuesta amistad. No, amigos, hasta el fin. Hagamos un pacto de sangre. O cosas que incluso hacen trabajo los brujos. Las brujas hacen trabajo con la gente con sangre. Autoinfligen heridas a personas para tomar un poco de su sangre para después pactarlos.
hacen sacrificios de animales con tal de que sea derramada sangre. Incluso un profeta decía que lo que buscan estas potestades demoníacas es que hayan muerte, asesinatos brutales en determinadas locaciones o ciudades geográficas, lugares geográficos, para que haya derramamiento de sangre y sean renovados pactos satánicos en ese lugar a causa de aquellas cosas. Imagínense que incluso acá en Chile, ¿usted sabe por qué los mapuches siguen teniendo también mucha relevancia en nuestro país? No porque buscan tener un posicionamiento en la política, sino que ellos hablan y hacen rituales que tienen que ver con sangre. Miren, hay un ritual que se llama Machilogún. Machilogún, y es una ceremonia del pueblo mapuche donde se ordena un nuevo machi, que el machi son las personas que son como los chamanes del pueblo, y esta ceremonia consiste en cantos, oraciones, sacrificios que involucran sangre y ofrendas. Y así como también en la plantación de un nuevo rehue, un altar, ¿verdad?, con derramamientos de sangre. Y cuando hay derramamiento de sangre de un machi a otro, lo que se busca es transferir poder sobre esos machis. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque el mundo espiritual responde a sacrificio y sangre. El mundo espiritual responde a sacrificio y sangre. Responde cuando hay derramamiento. Miren, no lo vamos a leer, pero los que quieran estudiarlo en casa. En 2 de Reyes 3, 26 y 27, el rey Moab estaba perdiendo una batalla, que era un enemigo de Israel. Y estaba tan desesperado porque estaba perdiendo esta batalla, que fue a buscar a su hijo primogénito y lo sacrificó en el campo de batalla, y volvieron a tomar nuevamente el control de la batalla que estaba librando en ese momento. El enemigo entendía tanto el concepto del derramamiento de sangre que tuvo que sacrificar a su hijo, su primogénito, este rey perverso, para poder ganar una batalla. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual responde a todo lo que es sacrificio y sangre. Entonces, cuando usted está tomando la cena, no está tomando cualquier cena. Usted cuando come el pan, no está comiendo cualquier pan. Está comiendo el pan que fue partido en la cruz por usted, que fue molido en la cruz por usted para perdón de sus pecados, para darle nueva vida, para darle restauración a su vida. Usted no come cualquier pan, usted come el cuerpo de Cristo. Y cuando usted bebe la sangre de Cristo, cuando usted bebe el vino, no bebe cualquier cosa, usted bebe la sangre de Cristo. Usted no está bebiendo la sangre de un animal, no está bebiendo la sangre de algo que no tiene vida, que algo que no tiene poder. Usted está bebiendo la sangre de Cristo, la que fue derramada en la cruz por usted, la que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros, para lavar nuestros pecados, para hacernos nuevas personas, para transformarnos para este tiempo. Y es tan poderosa la sangre de Jesús que aún 2000 años después, como en el día de hoy, sigue teniendo poder para nuestras vidas en Cristo Jesús. Así que el que está a tu lado, dile: no tomen la cena con ligereza, porque en el poder en la sangre hay poder. No comas el pan con ligereza, porque en el cuerpo de Cristo hay poder. No tomen la sangre con ligereza, no tomes el vino con ligereza, porque el vino es la sangre de Cristo, y en la sangre de Cristo hay poder. ¿Cuánto me dicen amén? No sé cómo, miren, no sé cómo voy a terminar este año 2025. No sé cómo lo vamos a terminar. No sé qué va a acontecer en los próximos meses. Pero yo sí sé que este primer domingo del año sí puedo hacer algo con mi vida para que Dios haga un cambio en el hoy y pueda afectar mi futuro y pueda afectar todo lo que yo voy a hacer en acá adelante. Quizá es incierto lo que usted pueda pasar con su familia, pero tú hoy tienes la tremenda oportunidad de decirle: Señor, yo quiero en este día que mi vida sea transformada en el nombre de Jesús. No quiero solo cambiar, quiero ser transformado en una nueva persona, quiero ser transformado en un nuevo hombre, quiero ser transformado en una nueva mujer, para que mi vida nunca más vuelva a ser la misma.
No busquemos cambiar para seguir siendo los mismos. Busquemos ser transformados por el Señor, el que nos va a llevar a nuevos niveles de unción, a nuevos niveles de gloria en Cristo Jesús. Pero hoy debemos decidir ser transformados de parte del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Señor? Porque lo que es el Evangelio, lo reitero nuevamente como hablábamos al principio, a ver si Mati me ayuda con el piano. Lo que busca el Evangelio no es cambiarnos, sino transformarnos. Transformarnos a través de nuestra relación con el Señor. Esta transformación no es de un momento para otro. Es algo que se busca. Es algo que se tiene que hacer constantemente. La transformación no llega de un momento para otro. Sí tiene un inicio, pero tiene que ser algo constante.